Buenas tardes. El día de hoy nuestro grupo, conformado por Fiorella Corella, Fernando González, Scarlett Guevara, Felipe López, Bárbara Mata y mi persona, Ariani Sánchez, estaremos hablando sobre el conflicto territorial en China Quichá. Esperamos que les guste. Iniciemos con una pequeña contextualización. Chinaquichá es un territorio indígena que está ubicado en Pérez Celedón de San José, en la parte sur de Costa Rica. Es una comunidad que fue reconocida oficialmente por el Estado como territorio indígena desde la promulgación de la Ley Indígena número 6172, que establece en su artículo 3 que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Sin embargo, la comunidad ha vivido un largo proceso de despojo y resistencia donde han habido incluso episodios de violencia donde gran parte de estas tierras que le pertenecían a China Quechá se encuentran en posesión de personas no indígenas o finqueros, lo que pues ha generado este conflicto tan largo y complicado. Hablando un poquito del origen de este conflicto, podríamos decir que se remonta a la ocupación que han ejercido empresarios, agricultores, finqueros, pues durante muchísimos años dentro del territorio, con fines de explotación ganadera o agrícola. Y pues esta situación lo que ha hecho es que ha dejado en evidencia la falta de aplicación efectiva de la ley indígena y la incapacidad que tiene el Estado para establecer un proceso sistemático de recuperación de tierras, y además refleja la debilidad institucional para garantizar la protección de los pueblos originarios. Bajo este contexto, podemos viajar a 1957, cuando el Estado costarricense estableció que 7.000 hectáreas de territorio pertenecían a la Reserva Indígena de Chinaquichá. Años después, en 1977, se promulga finalmente la Ley Indígena 6172, que declaraba las tierras indígenas inalienables y de uso exclusivo para los pueblos originarios. En 1982, durante el gobierno de Rodrigo Carazo, la Reserva Indígena fue disuelta bajo la premisa o las alegaciones de que la población había migrado a otros lugares, por lo que ya no era necesaria esta reserva. Entre las décadas de 1980 y el 2000 es cuando se consolidaron ocupaciones de agricultores y ganaderos no indígenas dentro del territorio que estaba contemplado como parte de la comunidad de Chinaquichá, y es también cuando el gobierno empieza a emitir pues los títulos de propiedad a estas personas. En el 2001 se restablecieron 1.100 hectáreas de territorio, pero debemos recordar que originalmente eran 7.000, así que lo que les devolvieron fue una mínima parte que no se acercaba ni por poco a las 7.000 que les correspondían. Es entonces cuando en el 2006 nace el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, que fue aplicado por el INDER, que buscaba reubicar e indemnizar a personas no indígenas que hayan ocupado el territorio de buena fe. Ahora nos remontamos a 2010 y 2011. Es en estos años donde empiezan a surgir activistas indígenas que lo que buscaban era la recuperación pacífica de las tierras que les habían sido arrebatadas. Sin embargo, por allá del 2014 y el 2020 es cuando ocurre una escalada del conflicto y se empiezan a presentar amenazas, agresiones, incendios e incluso la muerte de dos de estos activistas, uno de ellos Sergio Rojas y el otro Jerry Rivera. Finalmente nos movemos hacia el presente año, 2025, cuando se recuperaron dos territorios indígenas, donde uno de ellos correspondía específicamente a la comunidad de Chinaquicha. Como hemos visto, el conflicto ha sido complicado y prolongado, pero además de eso involucra una cantidad diversa de actores. Entre esos se encuentra la comunidad indígena de Chinaquichá, quienes son los principales afectados y que además buscan recuperar sus tierras de forma pacífica. Por otro lado, tenemos a los ocupantes no indígenas, que son principalmente finqueros y agricultores, quienes han reclamado pues los derechos de posesión sobre las fincas que habitan.
Y por último, tenemos al Estado de Costa Rica, que a través de diferentes instituciones, pues se ha visto involucrado en el conflicto. Entre estos se encuentra el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, el Instituto de Tierras y Colonización, el ITCO, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión de Asuntos Indígenas, CONAI, que pues han sido los que han realizado las intervenciones mayoritariamente en el conflicto. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que vendría siendo la naturaleza del conflicto, el cual pues estamos explicando con estos tres ámbitos que serían el étnico-territorial, derechos humanos y la naturaleza no intergrupal del conflicto. Entonces, pues sí, en este sentido el conflicto de Chinaquichá pues es multifacético, ¿no? Ya que pues trasciende la mera disputa por la tierra y llega a abarcar dimensiones más profundas como la identidad, la ley y pues la convivencia social. Entonces, en primer lugar, en cuanto a lo étnico-territorial, pues este es el eje central de la disputa, ¿no? Lo que vendría siendo la ocupación histórica del territorio Cabecar de Chinaquichá por parte de personas no indígenas, lo que, como mencionamos anteriormente en la introducción, pues contraviene lo que es la ley indígena número 6172, que declara estas tierras como inalienables y exclusivas para las comunidades que la habitan. Además de lo que es la tierra, ¿no? La confrontación también cuestiona lo que es la autodeterminación y la identidad cultural del pueblo indígena. En segundo lugar, en cuanto a los derechos humanos, pues el conflicto implica una violación al respeto de los derechos humanos reconocidos tanto en instrumentos nacionales como internacionales. Por lo que, bueno, la escalada de esta confrontación ha llegado a incluir amenazas, incendios, agresiones y pues asesinatos de líderes indígenas, como por ejemplo Sergio Rojas o Jerry Rivera. Y pues en este sentido el Estado ha mostrado una falta de protección efectiva. Y por último, en cuanto al conflicto intergrupal, pues se clasifica así porque enfrenta directamente a dos grupos sociales, ¿no? Con realidades y valores contrapuestos, eh, ya que, bueno, en el caso de la comunidad indígena Cabecar, tienen una cosmovisión, ¿verdad?, que concibe la tierra como un cuerpo y fuente de vida espiritual, mientras que los ocupantes no indígenas, como los finqueros y los terratenientes, que reclaman los derechos de posesión, pues más basados en un modelo occidental de propiedad individual y explotación productiva. Ahora para continuar vamos a estar hablando de lo que es el análisis del conflicto y en este caso específicamente las dimensiones del conflicto. Como se mencionó anteriormente, este conflicto no es solamente una disputa por territorio, sino que involucra factores tanto a nivel de estructura, sistemas jurídicos y cosmovisiones. Vamos ahora a detallar las principales dimensiones, principalmente territorial, que bueno, la ocupación histórica que se ha generado a estos territorios indígenas durante alrededor de 4 décadas. Estos es importante recalcar que fueron ocupados por terratenientes no indígenas que pues lo realizaron en contravención de la ley 6172. Ahora, en el aspecto cultural, hay una gran fricción existente entre la cosmovisión indígena sobre la tierra frente al modelo occidental respecto a la propiedad individual, así como la explotación productiva. Es decir, en este caso, la comunidad Cabecar concibe la tierra como cuerpo, siendo esta fuente de vida y de gran importancia espiritual, lo cual el Estado no visibiliza en su ley ni a nivel cultural y limita el conflicto a términos de indemnización y en cuestiones de repartición de territorio, no como un todo. Ahora, en cuestión jurídica, hay una contradicción existente entre el marco legal y la forma en que es aplicado. A pesar de que se reconoce la existencia de la Ley 6172, perdón, que establece la inalienabilidad de los territorios indígenas, el cumplimiento no ha sido garantizado de manera completa por parte del Estado. Y más bien se ha mantenido
o bueno, se ha perpetuado las brechas existentes a nivel estructural entre los reconocimientos de los derechos indígenas y su ejercicio real en el territorio. Ahora, con el fin de entender en mayor detalle el conflicto, vamos a estar haciendo un análisis del escalamiento que éste ha tenido a lo largo de los años, tomando como referencia la línea de tiempo ya explicada con anterioridad en esta presentación. En esta ocasión estamos dividiendo esta línea de tiempo por etapas que para el conflicto pueden entenderse cuatro etapas claves, las cuales tienen una caracterización específica. Vamos a explicar los eventos claves y cuál ha sido el rol del Estado durante estas etapas. Entonces, del periodo de tiempo de 1957 al 2000, se puede entender como la primera etapa del conflicto, que se caracteriza por el despojo de tierras, así como es mencionado en los documentos que estuvimos consultando, en este caso una entrevista a doña Doris Ríos, quien fue a quien nosotros entrevistamos. Se menciona que durante esta etapa las tierras fueron arrebatadas, ¿verdad? O habían sido obtenidas de forma violenta, por engaños o por ser compradores de buena fe. Ahora, este periodo de tiempo tiene como eventos claves que se disuelve la reserva indígena, aparte se da la ocupación por finqueros y terratenientes y no hay casi acción institucional. Es decir, el papel del Estado en este caso es inexistente, hay una gran omisión del conflicto y no se reconoce como tal. Entre 2001 y 2013 se empieza a manifestar el conflicto con mayor medida, ya que empiezan a generarse pues manifestaciones por parte de la comunidad de Chinaquichá, por lo cual se empieza a generar un restablecimiento parcial de algunas zonas del territorio y se implementa el plan de recuperación del líder, lo cual ayuda a que las recuperaciones se manejen de manera pacífica. En este caso ya el Estado reconoce en mayor medida el conflicto y genera cierta intervención, pero esta es fragmentada, aún no se alcanza lo necesario. Ahora, respecto a la tercera etapa del conflicto, entre el 2014 y el 2020, es una etapa crucial, ya que se empieza a generar una violencia estructural que marca el conflicto en gran medida, ya que, durante esta época se generan los asesinatos de dos líderes indígenas de otras comunidades de la zona sur, no siendo la comunidad de Chinaquichá. Tenemos en este caso el asesinato de Sergio Rojas para marzo del 2019 y el asesinato de Jerry Rivera para febrero del 2020, con menos de un año de diferencia. Esto además fue acompañado, ¿verdad?, durante esa época con amenazas directas a miembros o líderes de Chinaquichá e incendios de pues partes de la comunidad. Entonces, de esta manera podemos ver que ya la violencia había escalado en gran medida a ser dirigida directamente a personas indígenas. Y por parte del Estado podemos ver que no hay protección, hay impunidad respecto a estos casos de asesinatos ya mencionados, lo cual pues genera mucho más miedo de alzar la voz por parte de la comunidad de Chinaquichá. Aparte, no hay resoluciones favorables ante, por ejemplo, los incendios o intentos de toma todavía del territorio en Chinaquichá. Y como última etapa, entre el 2020 y el 2025, que ya es la actualidad, podemos ver que hay mayor resistencia informada y organizada. Algo muy importante que nos mencionaba la señora Doris Ríos es que algo que les ayudó mucho a poder tener mayor liderazgo y mayor recuperación fue el hecho de que se informaran tanto en las leyes que los protegían a nivel nacional
como leyes internacionales, es decir, derecho internacional que pudiera protegerlos, lo cual pues les ayudó a que pues pudieran resistir de mejor manera, ya que tenían como las bases para poder hacerlo y con qué defenderse. Los eventos claves fueron estos, recuperaciones parciales, ¿verdad? En mayor medida, y ya empezaron a generar mayor turismo indígena y aparte de esto, liderazgo indígena femenino como el de Doris Ríos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Y el papel del Estado, en este caso ya hay una mejoría, hay mayores avances a nivel simbólico, pero aún no se alcanza una resolución definitiva. Bueno, en primer lugar tenemos a las distintas agrupaciones indígenas de la comunidad de Chinaquichá. Y bueno, pues eh, estos grupos han tratado de reivindicar sus derechos, pero no han logrado esa efectividad que, que realmente hubiesen deseado. Tienen anhelos de reiterar o de reivindicar, mejor dicho, estas tierras que les han sido despojadas por parte de empresarios, por parte de propietarios que pasan por alto las leyes de protección indígena. Y bueno, el gobierno y las distintas comisiones indígenas han sido ineficientes, han sido ambivalentes. En ocasiones se han otorgado tierras, en otras se han derogado. Entonces no existe una claridad de qué es lo que exactamente debe de ocurrir para que se dé resolución a este conflicto. Se han creado organismos de mediación por parte del Ministerio de Justicia y Paz, pero pues no ha sido del todo efectivo. Así que esto es lo que ha ocurrido con respecto a esta situación. También se tienen algunas propuestas o algunas soluciones que podrían llevarse a cabo, entre las cuales se encuentran las campañas de visibilización y concientización en la cual eh, la población de en general fuera de estas zonas pueda visualizar el impacto social que tienen el despojo de tierras que se hace de forma sistemática y que muchas veces la mayoría de personas desconoce. También crear comisiones o, o mecanismos para que estas partes puedan ser escuchadas y en las cuales puedan existir procesos vinculantes los cuales tengan consecuencias reales en caso de tener un incumplimiento. Del mismo modo también crear mecanismos de retribución para el daño que ya fue recibido, donde se tome en cuenta los factores simbólicos, emocionales y demás que tienen o que tuvieron estas situaciones y que se pueda dar de forma efectiva para de alguna u otra forma compensar eh, esta situación. Siguiendo, también consideramos que una alternativa que puede ser transformadora para estas comunidades es la construcción de un modelo de gobernanza territorial de forma autónomo, que sea entonces administrado directamente por la comunidad Cabécar. Con este modelo se permitiría que la gestión del territorio, la planificación del uso de la tierra y la administración de proyectos se realicen bajo criterios culturales propios. De esta forma, entonces, la propuesta principal es la creación de un consejo territorial, Cabecar de Chinaquichá, que tenga representación paritaria de mujeres y jóvenes y que coordine con instituciones nacionales y organismos internacionales. La idea entonces es que este consejo tenga la potestad para aprobar o rechazar proyectos dentro del territorio y que se garantice la soberanía y el respeto a la cosmovisión indígena. También creemos que una propuesta importante es la búsqueda, ¿verdad?, de fortalecer esta autonomía económica en la comunidad. Entonces se propone también la creación de un fondo autónomo que esté financiado con recursos de cooperación internacional y que esté orientado a apoyar la educación técnica, la producción agroecológica y también los emprendimientos liderados por mujeres cabécares.
Este fondo permitiría entonces reducir esta dependencia de políticas estatales que están fragmentadas y ayudarían a promover el desarrollo endógeno, que esté sustentado siempre en esta relación espiritual y ecológica con la tierra. De esta forma, entonces, podemos trasladar el centro de las decisiones desde la institucionalidad estatal hacia la propia comunidad, consolidando la autodeterminación como la base de la justicia territorial. Y finalmente, también proponemos que el conocimiento indígena sea reconocido como una base legítima para el desarrollo territorial. Esto implica entonces apoyar proyectos de turismo comunitario que sean con enfoque cultural, iniciativas de reforestación lideradas por la comunidad y las prácticas de soberanía alimentaria que respondan a estas mismas cosmovisiones. Para la comunidad Cabecar, la tierra no es un recurso explotable, sino que es un cuerpo vivo, es una fuente de vida, es una fuente de sanación. Entonces, esta visión tiene que estar integrada en las políticas públicas como principio rector, no como un elemento simbólico o decorativo. Además, es importante también que el liderazgo femenino sea fortalecido con recursos específicos como la formación, la seguridad, la visibilidad y que se reconozca entonces también que las mujeres heredan no solo la tierra, sino también esta memoria y esta esperanza. A manera de conclusión, queremos recalcar que estas propuestas no buscan soluciones técnicas ni administrativas, sino que buscan transformar la estructura que ha perpetuado el despojo, la violencia y la exclusión. Este conflicto de Chinaquichá nos revela que existe una fractura entre el reconocimiento legal y la realidad de estas comunidades. Entonces, resolverlo implica no solo acciones meramente simbólicas, sino que implica reconocer que la tierra funciona como un cuerpo, que la resistencia es memoria y que el liderazgo indígena significa esperanza. Entonces, solo así podemos avanzar hacia una justicia territorial que sea legal y que sea profundamente comunitaria. Gracias.